El tema del que vamos a hablar hoy es la educación como sistema de comunicación. Existen diferentes tipos de comunicación. Del primero que vamos a hablar es comunicación unidireccional. Dentro de este proceso, una persona expone una idea y las demás simplemente la reciben, sin dar ningún tipo de retroalimentación. Es por eso que se dice que no hay una comunicación como tal, simplemente es una transmisión de información. Dentro de esta comunicación existen algunas reglas, como el que tenemos que conocer a nuestro interlocutor o auditorio para conocer sus intereses, valores, necesidades y poder despertar en ellos el interés por lo que estamos comunicando. Hablar con la mayor precisión posible, evitando ambigüedades, y adaptar su mismo tipo de lenguaje para que nos logren entender. Recurrir en lo posible a conceptos comunes, simples y conocidos. Dentro de las ventajas tenemos que lleva mucho menos tiempo esta comunicación que la bidireccional, que la veremos más adelante, y da seguridad al comunicador. Otro tipo de comunicación es la bidireccional, que a diferencia de la anterior, en esta sí existe una retroalimentación constante. Adoptamos sucesivamente el papel de receptor y emisor. La comunicación se va ajustando a las condiciones del receptor a medida que éste va interviniendo y dando su impresión de vuelta. Algunas de las reglas que podemos aplicar para esta comunicación son las siguientes. Lo que es claro para ti puede no serlo para los demás. Utilizar con frecuencia la solicitud de feedback en forma de preguntas indirectas. Por ejemplo, ¿cómo haría lo que he dicho? No utilizar la solicitud de feedback directa. Por ejemplo, ¿ha entendido? ¿Está claro? Ver siempre la discrepancia del otro como posibilidad de enriquecimiento. Los juicios y valores propios provocan menos oposiciones si van precedidos por creo que, tengo la impresión de que, a mi modo de ver, y expresar claramente los sentimientos en relación con su interlocutor permite un mayor control de la comunicación y facilitará a la otra persona el hacerlo. Las ventajas son precisión en el entendimiento por ambas partes, confianza en que el mensaje ha sido comprendido y hay menor frustración al poder aclarar dudas con el consumidor, ya que esta comunicación es de forma directa. Dentro de las desventajas está el tiempo, ya que los receptores interrumpirán con sus preguntas y discusiones, falta de control provocada por las distracciones y confusiones, e inseguridad del comunicador para contestar correctamente a las preguntas formuladas. Para poder tener una comunicación educativa eficaz, debemos cumplir con las siguientes condiciones. Claridad. Este parámetro se refiere sobre todo al mensaje, así también como el código, el cual debe ser en primer lugar entendido por los involucrados, el emisor y receptor, para garantizar una buena comunicación. Asimismo, se debe contar con el canal limpio y despejado, que permita que el mensaje pueda viajar sin ninguna alteración desde el punto en el cual es emitido hasta su lugar de destino. Integridad. Igualmente, los especialistas en comunicación han señalado que la comunicación debe darse casi siempre en términos agradables y conciliadores, a fin de buscar integrar a los involucrados. Es decir, aun cuando la comunicación se dé entre personas que mantengan diferencias, debe regirse por las normas de cortesía, puesto que la principal intención de la comunicación es la integración. Aprovechamiento de la organización informal. Algunos expertos en información han señalado que muchas veces la comunicación se hace más efectiva cuando se hace en base a la estructura informal. Equilibrio. Siempre y en todo momento se debe contar con un plan de comunicación, a fin de que todos los involucrados puedan mantenerse al tanto de lo que ocurre, además de contar con la posibilidad de comunicarse con las otras partes en cualquier momento. Moderación. A fin de que un proceso
de comunicación sea realmente efectivo, debe manejarse con moderación, es decir, que las partes no abusen del hecho comunicativo, sino por el contrario, usen este medio de forma concisa y precisa. Difusión. También es necesario que la comunicación que surge sea hecha por escrito, a fin de que haya un respaldo de la información. Asimismo, si se dirige a todo un grupo, se aconseja colocarla en un sitio donde pueda ser observada por todos. Evaluación. Aun cuando el sistema comunicativo demuestre que ha sido eficiente la mayor parte del tiempo, se debe revisar continuamente los canales y medios de comunicación a fin de asegurarse que estos realmente estén funcionando. Eficiente y efectiva. La comunicación debe ser un proceso que tienda a la eficiencia y a la efectividad, a fin de que por un lado los recursos usados para su realización sean en realidad bien invertidos, al tiempo que esto garantice que los mensajes sean entendidos con el objetivo de marchar en conjunto manejando la misma información. El siguiente tema del que vamos a hablar es de los problemas y barreras que existen en la comunicación educativa. La comunicación es un proceso de integración entre las personas en el cual se expresan sus cualidades psicológicas y en el que se forman y desarrollan sus ideas, representaciones y sentimientos. Cada persona tiene su sistema propio de comunicación en función de sus actitudes, sus orientaciones respecto a sí misma y hacia los demás, su trabajo, la organización general de su vida y todo un conjunto muy complejo de factores. La capacidad de cada uno de comunicarse trasciende sus capacidades para hablar o escribir adecuadamente. Las consecuencias negativas para la salud de las malas relaciones con los compañeros abarcan la dimensión psicológica, física y conductual, así como ocurre en los casos de estrés escolar, del bullying, desmotivación. Algunas de las consecuencias de la mala calidad de estas relaciones son la desmotivación o falta de interés por el estudio, apatía, bajo rendimiento, incumplimiento de las propias funciones de forma habitual, ansiedad o estrés, y en caso extremo los alumnos pueden llegar a desarrollar una depresión. Estas consecuencias pueden aumentar la agresividad verbal y física. Barreras en la comunicación interpersonal. La comunicación intrapersonal es la que una persona entabla consigo misma. Esta forma de comunicación implica que es la misma persona quien emite y al mismo tiempo quien recibe el mismo mensaje. Las barreras que encontramos dentro de esta comunicación son aquellos pensamientos o ideas que generan angustias en las personas y pueden afectar el autoestima del individuo, así como también sus vínculos con el resto de la sociedad. Catastrófico. La persona en este caso suele mantener diálogos consigo mismo que le generan rechazo, ansiedad, culpa o lástima hacia su persona. Víctima. La persona mantiene diálogos en los que se siente que el resto es superior a ella y se siente totalmente desprotegida. Irrelevante. Tener esta clase de pensamiento hace que la persona no pueda salirse de un círculo vicioso de agotamiento y estrés, ya que no deja de repetir una y otra vez los objetivos que no alcanzó o cualquier tipo de frustración. Autocrítico. Se da cuando la persona se siente inútil y todas las autoevaluaciones que se hace son totalmente negativas. Barreras en la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal se trata de la comunicación recíproca que existe entre al menos dos personas. Esto significa que no es unilateral, sino bilateral o multilateral. En otras palabras, en la comunicación interpersonal, los roles de emisor y receptor se intercambian constantemente y a la vez la persona que emite el mensaje no es la misma que lo recibe. Las barreras que encontramos dentro de esta comunicación son personales. Representan la situación psicológica particular del emisor o receptor en la comunicación, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o el emisor según sea el caso o incluso al mensaje que se comunica. Semánticas. Es la parte de la lingüística que se encarga de estudiar el significado de las palabras. Muchas de ellas tienen oficialmente varios significados. El emisor puede emplear las palabras con determinados significados, pero el receptor, por diversos factores, puede interpretarlas de manera distinta
o no entenderlas, lo cual influye en una deformación o deficiencia del mensaje. Físicas. Son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación, como lo son los ruidos, iluminación, distancia o deficiencia de los medios que se utilizan para transmitir un mensaje. Obstáculos en la comunicación organizativa. Falta o ausencia de planeación, supuestos o hechos confusos, distorsión del contexto del mensaje y o de la semántica, información expresada deficientemente, barreras de contexto internacional, pérdida de información por retención limitada e información con escucha limitada y la evaluación anticipada de la misma. Todos estos obstáculos impiden una buena comunicación dentro de una organización. Existen habilidades sociales para la comunicación efectiva, dentro de las cuales encontramos escucha activa. Saber escuchar es una habilidad de comunicación básica, pero aunque parezca simple, no todo el mundo tiene esta habilidad. Muchas veces solo oímos en vez de escuchar y otras nos escuchamos a nosotros mismos en vez de escuchar al otro con una actitud correcta. Empatía. En la comunicación eficaz, la empatía es importante para situarse en el lugar del otro. De hecho, la empatía es una de las habilidades sociales más importantes porque es necesaria para convivir con los demás. Asertividad verbal. Decir no implica decir no, a resistir cuando se trata de responder a una petición o a una exigencia, pedir favores y afirmar los propios derechos, expresar nuestros sentimientos. Asertividad no verbal. Ser asertivo implica tanto emitir un mensaje verbal como producir una conducta no verbal apropiada. Estas conductas no verbales son volumen de voz, no hables bajo ni hables entre dientes, habla con un tono de voz fuerte, confiado. Fluidez del discurso, no hables de forma entrecortada, muéstrate seguro y confiado en lo que estás diciendo. Comunicación eficaz. Para conseguir que nuestra comunicación sea eficaz, tanto si queremos solucionar un conflicto como conseguir algo de otra persona, es necesario que aquello que comentemos sea específico, claro y conciso, haciendo referencia a la conducta y no a la totalidad de la persona. Bueno, con esto damos por concluido el tema. Mi nombre es Dulce Rosario Rodríguez Morales. Les agradezco mucho su atención.